del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a iniciar nuestra celebración eucarística en este hermoso lunes que el Señor nos regala y entramos a la quinta semana de Cuaresma. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado y también, aparte de ser agradecidos por el don de la vida, queremos pedir por todas las personas que están sufriendo esta enfermedad de la pandemia y también por si han perdido a un ser querido. Pedimos por el descanso de Liberto Ochoa. Señor lo tenga en su santa gloria. Para celebrar dignamente el sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Quelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. En aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios para resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día,
Mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los 2 viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes, y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los 2 viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos del jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los 2 viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Quelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los 2 viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos por la huerta, entró ésta con sus 2 criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se escapó. Entonces detuvimos a ésta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos, que habían calumniado a Susana, y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho, llamado Daniel, un santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel, sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque eso se le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas.
puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores, lejos el uno del otro. Yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó a llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar descubiertos tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó a traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas con miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes, con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio.
Moisés nos manda en la ley a apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos la oportunidad de escuchar este relato extenso del libro del profeta Daniel, que es la historia de Susana, que si bien es cierto es muy extenso, también es muy valioso, porque escribe con detalle una historia de la cual podemos aprender mucho para nuestras vidas. Y tenemos, podríamos decirle, dos opciones: ser acusados o ser acusadores. Susana es aquella mujer que representa a la persona acusada, pero no solo la persona que es acusada, sino a aquella persona que clama a Dios y pone su confianza en Él. Y también tenemos a estos hombres malvados que se presentan como acusadores porque tenían malas intenciones con ella. Nosotros caminamos en el tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo para crecer en el amor a Dios y al prójimo. Y entonces podríamos tal vez, al escuchar el relato de Susana, sentirnos identificados por alguna acusación que nos hayan hecho o alguna injusticia que hayamos podido vivir. Pero también debemos pensar que a veces ese papel de acusación lo ejercemos nosotros con nuestros juicios, con nuestras actitudes, con nuestras palabras y nuestros comentarios. Es importante que nosotros meditemos en qué hay en nuestra boca y en nuestra mente hacia los demás, porque veamos el destino que sufrieron estos dos malvados en esta historia, como tal vez se habían salido con la suya, con muchas otras personas, como decía el texto, condenando inocentes y absolviendo culpables, y también aprovechándose de estas jóvenes de las que habla la lectura. Pero una vez que les tocó el turno con una persona en Dios, ahí acabó su maldad. Entonces, si bien es cierto, tal vez nosotros hemos experimentado la debilidad de hablar mal de alguien, de calumniarlo, y no hemos visto mayor consecuencia, podría ser que en dado momento sí. Entonces no debemos confiarnos de que ese tipo de acciones no van a tener nunca una consecuencia, porque si relacionamos esta primera lectura con el Evangelio, encontramos a Jesús escribiendo en el suelo. Hay algunos que en la reflexión nos han dicho que estaba Jesús anotando los pecados de los que querían apedrear a la mujer, mientras que ellos estaban furiosos y con el deseo de apedrearla y sea como sea también de matarlo a él, de matar al Señor. Jesús más bien tomaba nota de lo que ellos estaban haciendo, para que nosotros también pensemos en que Dios lleva cuenta estricta de todo lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos. No porque sea un Dios castigador y justiciero, sino porque Él es justo y da a cada quien según sus obras.
El Papa Francisco ha llegado inclusive a llamar a estos pecados de lengua actos terroristas, porque son como una bomba. Las cosas que se dicen de los demás, las calumnias y las injurias acaban con la buena fama de las personas y hacen muchísimo daño, porque ya recuperar eso es muy difícil. Es una gran falta a la caridad. Entonces podríamos aprovechar este texto del libro del profeta Daniel para meditar un poco en cómo nos expresamos nosotros de los demás. Si somos como San José, que a pesar de que había aparentemente descubierto a su esposa en un gran pecado, él prefirió hacerlo en secreto y no difamarla. Y Dios también acudió en su auxilio para esclarecer las cosas. Entonces, si nosotros mantenemos esa actitud, al ejemplo de San José, porque realmente tenemos que pensar que hoy somos los que tal vez hablamos mal de alguien, pero una vez que lo vivamos, a nadie le gusta que se lo hagan. Entonces, me parece que tenemos ahí mucho que meditar, porque si relacionamos también este texto con otro de la carta a Santiago, que habla de los pecados de la lengua, nos dice que el que logra controlar su lengua es una persona perfecta en verdad. O sea que verdaderamente controlar nuestras palabras llega a ser una virtud de santidad, para que entonces el Espíritu Santo nos ilumine sobre la forma en la que nos expresamos sobre el prójimo, para que también pensemos en que hay un Dios justo que ve las cosas. Por otra parte, tenemos el segundo caso, que es ser acusados, como lo fue Susana y la mujer que se nos presenta en el Evangelio. Veamos cómo Susana prefiere 1000 veces aceptar el destino fatal de su vida antes que caer en pecado. Y ahí también tenemos nosotros que aprender y tomar esa determinación de poder inclusive relacionar este pasaje con una frase de un santo, que es Santo Domingo Sabio, que él decía: antes morir que pecar. O sea, es una determinación bastante fuerte en el sentido de querer agradar a Dios con los más pequeños detalles. Entonces, que nosotros veamos también en Susana una actitud que nosotros tenemos que meditar y asimilar en nuestra vida, para no llevar una vida tibia, donde nos acomodamos muchos pecados, donde pensamos que no va a haber consecuencia de las cosas, sino que como Dios calla y espera y nos deja que hagamos uso de nuestra libertad, pensamos en que eso siempre va a ser así y nunca vamos a tener que rendir cuentas por esto. Entonces, de esa actitud que ella tiene de querer agradar a Dios ante todo, como más adelante el profeta lo dirá, una hija de Judá, o sea, una persona de veras espiritual y centrada en Dios, ella parte de ese deseo para mantenerse firme, pero además de esa actitud tiene otra que es muy importante, que es que ella habla con Dios, clama a Dios y le pide ayuda, que es también lo que a veces, muchas veces nos falta, porque tal vez llevamos ciertas aflicciones, pero no le decimos nada a Dios, y Dios tal vez está esperando que se lo digamos, que le pidamos ayuda, que le contemos, así como era Jesús con su Padre, que siempre andaba conversando con él durante las noches y madrugadas cuando hacía su oración, de que siempre había un diálogo, siempre había una conversación, pero a veces falta mucho eso. Vivimos en situaciones difíciles, tenemos problemas, pero nos quedamos en la angustia, en la negatividad y en el pesimismo, pero no hablamos con Dios con un corazón confiado, que es lo que muchas veces falta para que muchos problemas se resuelvan. Entonces, habiendo meditado eso, podemos vernos tanto en la posición del acusador como el que es acusado, y recibir ahí la luz del Espíritu Santo para ambas situaciones en nuestra vida. Volviendo al Evangelio, vemos cómo está siempre esta actitud de querer tirarle piedras a los demás, que
no está ahí solo para que nos indignemos de la actitud ajusticiadora y machista de estos hombres que se lanzan contra la mujer. O sea, que no nos quedemos en la historia, sino que nos veamos nosotros también. Si somos de los que nos gusta tirarle piedras a los demás pensando que estamos libres de pecado. Entonces, es todo un llamado de conversión el que el Señor nos hace en esto, y también, sea como sea, de no ser cómplices de las injusticias que se hacen a los demás. Porque recordemos las palabras de Jesús que nos dice: traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. A todos nos gustaría ser defendidos si fuéramos presa de alguna injusticia, entonces también es importante hacer lo mismo, puesto que Daniel, el profeta, no se quedó callado ante la injusticia, y ante esa acción de misericordia se salvó una vida inocente, como dice el texto de esa lectura. Y también el Señor, con su sabiduría insuperable, le dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y con eso también salva la vida de esta mujer que, si bien es cierto y aparentemente había sido sorprendida en adulterio, no fue sorprendida sola, sino que habían otros con ella, y esos tampoco estaban ahí ni habían sido llevados ante la justicia. Entonces, en ese sentido, había injusticia también, de acusar a uno y a otros no. Entonces, esto nos tiene que ayudar a nosotros a vernos en cualquiera de los tres escenarios, siendo acusadores, siendo acusados, y también siendo de aquellos que podríamos hacer algo por el otro para que no sea tratado injustamente. Recordando siempre la Sagrada Escritura que nos dice: Dios es amante de la justicia y también bendice y ama al justo. Que estas lecturas nos ayuden entonces a crecer en esta virtud para verdaderamente honrar a Dios con nuestra forma de vivir. Ave María Purísima, sin pecado concebida. al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó, donde hay guerra que haya paz, donde hay odio que haya amor. Oh Padre nuestro, bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría a nuestras almas ya purificadas, como fruto de nuestra penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias
un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y a darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados. Nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos a una voz, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo señor Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Heriberto Ochoa, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. La sangre de Cristo. Amén. Cristo. Amén. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, y que viva. Tu palabra es luz que me ilumina, tu palabra es pan que me alimenta, con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Hacemos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mi vida sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti,
no permitas que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro, siguiendo las huellas de Cristo. Él que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos dándoles las recomendaciones necesarias. Primeramente, pues, estar siempre en oración, pidiendo por nuestros hermanos. Es la oración la más eficaz en nuestros tiempos. Y sobre todo también, pues, acatar las indicaciones que nos han dado como ciudadanos, como miembros también de este país, que permanezcamos en nuestra casita, si no es necesario salir, no hacerlo. Estamos en oración, en comunión. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista buena partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto como a la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero, Ruega por nosotros.